Hola, hola. Leamos y aprendamos juntos. ¿Cómo estamos en estos días? ¿Qué tal esa lectura? ¿Cómo va el aprendizaje? ¿Cómo están todos nuestros conocimientos? Como siempre, acompañándolos con un cafecito en estos momentos fríos, en estos momentos donde el ambiente climático está tan variado en todas las ciudades del mundo. Pero bueno, nosotros siempre al calor de un cafecito y con la buena compañía de un libro podemos leer y aprender mucho. Y hoy un tema maravilloso, un tema con mucha recordación, con mucha espiritualidad. Y hoy vamos a hablar de algo muy particular en este mes de mayo, y es las apariciones de la Virgen María. Pues bien, en este mes en que nos acogemos los creyentes en ella, los que oramos a la Virgen María, sabemos que este mes está dedicado particularmente a ella, a la Virgencita, a esa persona que nos acompaña, a la Madre de Jesús, a llenar nuestro corazón de amor. Y las apariciones de la Virgen María han sido famosas, pero sin embargo hay algunas poco conocidas y esas son las que les traigo el día de hoy para que nos enteremos de algunas de ellas que son carismáticas, emotivas y que, como todas, cargadas de mucha fe, de mucho amor, de un reencuentro espiritual particularmente con ella, porque siempre pedimos su intercesión ante el Hijo y ante el Padre para que llegue a nosotros. Bueno, y aquí nos encontramos con esta, la Virgen de los Pobres, o Nuestra Señora de Paneux, en Bélgica. La primera aparición de la Virgen de los Pobres se produjo el 15 de enero de 1933 a una humilde niña de 11 años en Paneux, un caserío a 25 kilómetros de Lieja, en la región de Ardenes, Bélgica. La nieve caía en abundancia sobre el caserío. El domingo 15 de enero a las 7 de la noche, Mariette Beco se encontraba mirando por la ventana mientras cuidaba a su hermano bebé, cuando en cierto momento se acerca a la ventana para ver si su otro hermano, Julien, regresaba de trabajar, puesto que estaba tardando más de lo habitual. De repente, ve a través de la ventana, cerca de la huerta, a una hermosa señora iluminada. La señora estaba un poco inclinada, con las manos juntas, y tenía una gran aureola de luz que la rodeaba. Llevaba un vestido blanco y cinto azul y parecía no tener frío. Mariette primero se asustó y, por no entender la situación, llamó a su madre, quien al ver a esta señora también se asustó, pensando que era una bruja. Mariette en ese momento miró a la señora y dijo: «Dios mío, mamá, parece que es la Santísima Virgen». La madre siguió asustada, sin escuchar a su hija. La Virgen, desde afuera de la casa, movía sus labios, pero Mariette no podía oír lo que le decía. En un momento la Virgen le hace una pequeña seña con su dedo para que salga de la casa, pero la madre, creyendo que la señora era una bruja, no le permitió salir. Al volver a la ventana, la Virgen ya había desaparecido. Mariette contó todo lo sucedido a su hermano Julien, a su padre, a su mejor amiga y finalmente al sacerdote del pueblo, pero ninguno fue receptivo y el mismo sacerdote le pidió que no comentara con nadie el incidente.
Las primeras reacciones ante esta experiencia fueron duras para Mariette, puesto que nadie le creía, pero ella había sido convertida. 3 días después de la aparición, retornó a sus clases de catecismo y, a pesar de haberse ausentado de las clases por varios meses, conocía todas las respuestas. Por esta situación, el sacerdote padre Luis Jamín la citó para que le contara lo vivido y, al notar que no había contradicciones en su relato, elevó el informe al obispo, informe que se hizo más fuerte con las posteriores apariciones. Sus mensajes fueron muy claros. Se definió como la Virgen de los pobres. Pidió una capilla, nos reservó un manantial y nos invitó a rezar y creer en ella. Los milagros se producían cada vez más mientras que la Virgen continuaba revelándose. La última y octava de las apariciones tuvo lugar el 2 de marzo de 1933. En el jardín de la familia Beco, donde se apareció por primera vez, se construyó una capilla que todavía atrae a peregrinos, y a unos 100 metros de ella se encuentra una estatua de la Virgen sobre el manantial que ella reservó a todas las naciones para aliviar el sufrimiento de los enfermos. Y vamos a conocer los mensajes que dio la Virgen en cada aparición. El 15 de enero, aunque no se sabe qué dijo, la reflexión de la Virgen cuando llama a Mariette es que el Señor nos llama a salir de nuestra comodidad al encuentro con Él. El miércoles 18 de enero dice: posa tus manos en el agua, esta fuente me está reservada a mí. Buenas noches, adiós. Jueves 19 de enero, soy la Virgen de los pobres. Esta fuente está reservada para todas las naciones. Para aliviar a los enfermos, rezaré por ti. Adiós. Viernes 20 de enero. Deseo una pequeña capilla. Sábado 11 de febrero. Vengo a aliviar el dolor. Adiós. Miércoles 15 de febrero. Creed en mí, yo creeré en vosotros. Rezad mucho. Adiós. Lunes 20 de febrero. Hijita, rezad mucho. Adiós. Jueves 2 de marzo de 1933. Soy la Madre del Salvador, Madre de Dios. Rezad mucho. Adiós. Estos mensajes que dio la Virgen fue en este sitio, al lado de esta fuente, donde los niños se arrodillaban aquí para escucharla, para verla. ¿Y cómo describen la Virgen? Mariette Beco la describe así: era tan bella, tenía un rostro tan hermoso, con un bonito tono rosado en las mejillas, un rostro delicado, tan joven, con una pequeña nariz muy fina. Parecía una jovencita de 18 o 19 años. La señora era de poca estatura. Mariette nunca había visto antes a nadie tan hermoso. No vestía como las señoras de la aldea, sino que usaba un vestido largo y blanco con una banda azul. Uno de sus pies se podía ver. Estaba descalza, con solo una rosa de oro sobre los dedos de los pies. Pero el frío, ella pareciera que estuviera congelándose. María se dio cuenta de que ella estaba elevada sobre la tierra, parada como en una nube. No parecía tener frío. Esta es la descripción de la niña Mariette Beco. Y hay algunos reconocimientos.
Entonces las apariciones de la Virgen de los Pobres fueron sujetas a una investigación oficial por parte de la Iglesia Católica entre los años 1935 y 1937. Y se formó una comisión episcopal y las evidencias que se reunieron se llevaron a Roma para su análisis. En mayo de 1942, el obispo Kretkov de Lieja anunció su aprobación de las apariciones. Una aprobación preliminar de estas fue dada en 1947 por la Santa Sede y esta misma fue declarada definitiva en 1949. Así es, la Virgen de los Pobres. Y de Bélgica nos vamos para Polonia para conocer a Nuestra Señora de Laos. Un poquito de historia nos recuerda que dos de los países que dividieron Polonia, la Rusia cismática y la Prusia protestante, ponían toda clase de obstáculos para la renovación moral del país. Entre tales obstáculos estaba el control de las parroquias, motivo por el cual muchas quedaban sin párroco por periodos más o menos prolongados. Incluso, habiendo sacerdotes disponibles, estos no podían cumplir sus obligaciones. Y esto parecía una situación sin salida. Justamente en este momento ocurrieron las apariciones de la Santísima Virgen a dos niñas de 12 y 13 años, entre los días 27 de junio y 16 de septiembre de 1877. La primera de las apariciones ocurrió cuando Justina regresaba con su madre de rendir un examen para evaluar si estaba preparada para la primera comunión. Pasaban al lado de un árbol que había frente a la iglesia cuando la niña vio a María Purísima. Sorprendida, pero tímida, decidió volver al día siguiente con su amiga Bárbara, de 12 años. Tan pronto como comenzaron a rezar el rosario, que lo hacían con frecuencia, vieron una brillante señora sentada en un tronco con el niño Jesús en sus brazos y rodeada de ángeles. Las niñas preguntaron quién era y ella respondió: soy la Virgen María de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué desea la Madre de Dios? Deseo que recen el rosario todos los días. Esa fue su respuesta. En una de las apariciones, entre preguntas si estas o aquellas personas se habían salvado, preguntaron si la iglesia en Polonia volvería a ser libre y si las parroquias de la región recibirían párrocos. La respuesta de la Virgen fue muy clara: sí. Si las personas rezan con fervor, la iglesia no será oprimida y las parroquias abandonadas recibirán sacerdotes muy pronto. Esta respuesta de la Virgen se difundió por el lugar y la gente comenzó a rezar el rosario, no solo de manera individual, sino en familia y en público. También comenzaron las peregrinaciones. Los sacerdotes que defendieron o apoyaron a las videntes fueron encarcelados y multados por esparcir falsedades. Uno de los que más se distinguió por difundir estas apariciones, que siempre recordaban las palabras de las niñas, las respuestas de la Virgen y recordaban las constantes persecuciones que habían tenido, fue el capuchino Honorato Kosminski. De tal manera que el obispo local procedió conforme a las normas de la iglesia en estos casos. Envió delegados para investigar discretamente lo que pasaba y verificar la conducta de las videntes.
Sus delegados confirmaron que las niñas se comportaban normalmente y que nada en ellas indicaba el deseo de ganar notoriedad o de aprovecharse de los acontecimientos. 5 años después, y gracias a la perseverancia en el rezo diario del rosario, la situación era completamente diferente. Las parroquias tenían sacerdotes, la frecuencia de los sacramentos se multiplicó, se aumentaron las vocaciones. Así que la oración del rosario en familia se hizo común y permanece hasta hoy. Y debemos recordar también que los resultados favorables de este proceso fueron publicados al año siguiente y en 1970 la iglesia fue elevada a dignidad de basílica menor. El 11 de septiembre de 1977, en medio de muchas ceremonias, se conmemora el primer centenario de apariciones que fueron aprobados oficialmente por el obispo de Guarmia. Esta es la capilla donde se tiene el santuario en Polonia. Y tenemos otra virgen que ha hecho apariciones también en Bélgica, Nuestra Señora del Corazón de Oro. A 120 kilómetros de Bruselas se encuentra el pueblo de Beurank, que jamás había llamado la atención del mundo por ningún suceso particular. Y en el jardín del pensionado de las hermanas de la doctrina cristiana se apareció la Virgen María más de 30 veces a 5 niños de la localidad, desde el 29 de noviembre de 1932 hasta el 3 de enero de 1933. Estos niños pertenecían a 2 familias distintas, los Boysin y los de Himbre. Eran niños semejantes a todos los del pueblo, juiciosos, responsables, no más que ellos. Los 2 primeros días, la aparición se manifiesta lejos de los niños, quienes la veían ir y venir por el jardín sin decirles nada. Más tarde, se aparece tan solo durante el rezo del rosario, que ellos tomaron la costumbre de recitar mientras esperaban que la Virgen se acercara a ellos. Desde el momento que los niños estaban en presencia de su visión, se ponían rápidamente de rodillas, de tal manera que el tono de su oración se elevaba y se unificaba de manera que causaba fuerte impresión en los que los observaban. La señora que se deja ver por los niños es una de tal hermosura que después de haberla contemplado, lloraban de emoción con solo sentir su presencia. La aparición de la Virgen pareciera que representa de 18 a 20 años, con un vestido largo y blanco de armoniosos pliegues, sin cinturón y atravesado en oblicuo de arriba abajo por un rayo celeste, siempre con sus manos juntas y los ojos firmes en el cielo. Durante las últimas apariciones, al abrir sus brazos para despedirse, deja ver en el centro de su pecho un corazón de oro envuelto en rayos resplandecientes. Y aquí tenemos algunas de las palabras de la Virgen. Comenzó a hablar a los niños en un lenguaje que ellos pudieran comprender, siempre rogándoles que sean obedientes. El 21 de diciembre de 1932 declaró: "Yo soy la Virgen Inmaculada". Y el día 23
Respondiendo a la pregunta de por qué venía, la Virgen contestó: para que se vengan aquí en peregrinación. También pidió que se hiciese oración. Rezad, rezad mucho, orad siempre, y dijo a los niños que deseaba una capilla. Finalmente, el 2 de enero del año siguiente, o sea, de 1933, anuncia la Virgen: mañana diré una cosa a cada uno en particular. A los 3 más jóvenes, la Virgen les confió un secreto que nunca ha sido revelado. También le dijo a Andrea: yo soy la Madre de Dios, la Reina de los cielos, orad siempre. Y a Gilberta le confía la gran promesa para que los que acuden en peregrinación se conviertan de sus pecados. Pocos años después de las apariciones, estalló la Segunda Guerra Mundial. Hitler invadió Bélgica. El santuario de la Virgen se convirtió en un foco de esperanza cristiana para los belgas. En aquellas difíciles circunstancias, los fieles recordaron que la Virgen les había enseñado que el amor a Jesús y a ella exige sacrificio. La persistencia de los niños en sus afirmaciones, más la sencillez y el desinterés absoluto, así como la hermosura del mensaje y los testimonios de numerosas conversiones y de curaciones sorprendentes, transformó poco a poco el escepticismo de muchos. Tal y como lo había solicitado la Virgen, se suceden las peregrinaciones con espíritu de sacrificio y oración. Y estos sabores espirituales y materiales que derrama la Madre Celestial dieron lugar a que en 1943 se permitiese dar culto y honrar a María bajo la advocación de Nuestra Señora de Beauharnais. Desde ese momento, una multitud cada vez más numerosa acude al santuario que se construyó en conmemoración de estos hechos. Y al cumplir 25 años de las apariciones, se reunieron 4 de los videntes, casados con familia, para dirigir personalmente el rezo del Santísimo Rosario ante la imagen de la Virgen del Corazón de Oro. Las apariciones han sido aprobadas por la Santa Sede y cada año unas 200.000 personas visitan el santuario. Recordemos que los mensajes de la Virgen no solo son para los videntes, sino para todos los creyentes. Y luego de ver y escuchar estos testimonios de las apariciones de la Virgen, pues también tenemos algunas apariciones que la Iglesia todavía no aprueba. Y aquí les traigo 2 de ellas que son como las más conocidas hasta ahora y de las cuales hemos oído hablar muchísimo. Pero tenemos también la información de qué está pasando con ellas, por qué no se están aprobando todavía esas apariciones. Y bueno, vamos a hablar de la Virgen de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina. Se supone que estas apariciones iniciaron el 24 de junio de 1981. En ese momento, 6 niños de Medjugorje aseguraron ser testigos de apariciones de la Virgen María. Según estos 6 supuestos videntes, las apariciones contenían un mensaje de paz para el mundo entero, un llamado a la conversión, la oración y el ayuno. Además, los videntes dicen que se les revelaron ciertos secretos sobre eventos que se cumplirían en el futuro. Se dice que 3 de estos videntes, que ahora son adultos, siguen recibiendo apariciones todas las tardes porque no se han revelado todos los secretos
que se les proponen. En enero de 2014, una comisión del Vaticano concluyó una investigación de casi 4 años sobre estas supuestas apariciones de la Virgen de Medjugorje, y en mayo de 2017 el Papa Francisco dijo que el informe de esta investigación era muy bueno. Además, distinguió 3 aspectos sobre Medjugorje. En primer lugar, dijo que las primeras apariciones de la Virgen cuando los supuestos videntes eran chicos es algo que se debe continuar investigando. En segundo lugar, agregó que tiene dudas sobre las apariciones actuales. Al respecto, el Papa Francisco dice: yo prefiero a la Virgen Madre, nuestra Madre, y no a la Virgen jefe de oficina telegráfica que todos los días envía un mensaje a tal hora. Esta no es la Madre de Jesús. Y por último, el Papa Francisco duda del hecho espiritual pastoral de estas supuestas apariciones de la Virgen, ya que hay gente que va allí y se convierte, gente que encuentra a Dios, que cambia la vida, pero las transformaciones no suceden así. Bueno, pero hemos escuchado muchas visitas a la Virgen de Medjugorje y muchas apariciones, pero también sabemos que la Iglesia necesita tener unos fundamentos muy fuertes para aprobar estas apariciones. Pero lo importante es que podamos elevar la oración a la Madre Santísima, a ella. Y tenemos también la Virgen de Gabarandal en España. Entre los años 1961 y 1965, 4 niñas, Conchita, Jacinta, María Loli y Maricruz, aseguraron haber presenciado las apariciones de San Miguel Arcángel y de la Virgen María en su pueblo, San Sebastián de Garabandal, una localidad de Cantabria en España. Estos eventos atrajeron a multitudes que aseguraron haber visto a las niñas entrar en profundo éxtasis, levitar y realizar demostraciones de fe. Algunos registraron con cámaras fotográficas y filmaciones estos eventos. Y en las grabaciones se observa cómo varios intentaron que las menores salieran del trance mediante el uso de la fuerza, pero era tal la fuerza y resistencia de sus cuerpos que no lo pudieron lograr. Hace algunos años, el obispo José Vilaplana dijo que no se encontraba nada sobrenatural en estas supuestas apariciones de la Virgen. Sin embargo, tampoco condenó la aparición y permite celebrar la misa a los peregrinos que van a la iglesia del pueblo. Todos los obispos de la diócesis, desde 1961 hasta 1970, afirmaron que el carácter sobrenatural de dichas apariciones que tuvo lugar alrededor de ese momento no pudieron ser confirmadas. También expresó que no consideró necesario reiterar una nueva declaración y dar publicidad a algo que había ocurrido mucho tiempo atrás. Y bueno, esto nos lleva, por lo menos, a presentarles de parte mía este libro que se llama Advocaciones y apariciones de la Virgen María. Allí Ana Cuervo cuenta con un enfoque histórico, geográfico, religioso y social, abordando las apariciones de la Virgen desde cuando inclusive ella vivía. Es un libro lleno de historia, lleno de fe, lleno de espiritualidad y de motivación. Y por supuesto, cada uno de estos temas, cada uno de
de estos testimonios, solo nos llegan al alma a cada uno de nosotros, a nuestra fe, a nuestro registro, a nuestra creencia. Y les quise traer este tema porque estamos, como les decía, en el mes de la Virgen y porque yo particularmente creo en ella infinitamente. Soy mariana, celebro el 24 de mayo el Día de María Auxiliadora, que es la advocación que más respeto y admiro. Espero que algo de lo que hoy les traje los motive dentro de su propia fe. Y aquí los sigo esperando en Leamos y Aprendamos Juntos, siempre con un tema nuevo, con un tema diferente. Y los dejo en la compañía de Mamita María, que ella los proteja a cada uno de ustedes, que los cubra con su bendito manto y que a través de su intercesión, tanto Jesús como el Padre amado, llegue a cada uno de ustedes bendiciendo sus vidas. Un abrazo, un saludo y quedo acá esperándolos para un nuevo encuentro. Bendiciones para todos.